7 de la mañana, 10 minutos. A continuación, en detalle con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con quien tenemos muchos asuntos para conversar. Vamos a ver qué tanto el tiempo nos da y, por supuesto, el asunto central es lo que va a ocurrir mañana en el Consejo de Medellín, muy específicamente en la Comisión Primera, donde se va a debatir en esta comisión, integrada por 7 concejales, el futuro de las acciones que EPM, es decir, que lo público tiene en UNE Millicom. Pero renuevo el saludo y el acompañamiento de nuestro director del Sistema Informativo, Diego Alonso Sánchez. Diego, gracias por acompañarnos esta mañana. No, Felipe, con mucho gusto, muchas gracias. Bienvenido, alcalde, a Consejo de Redacción. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Felipe. De verdad, muchas gracias, Paula, por la invitación. Nos faltaban un par, pero creo que están en la marcha. En la marcha de la no violencia, alcalde. Andrea está desde ayer en el municipio de Caicedo. Caicedo es municipio no violento de Colombia, donde hace 20 años pretendía llegar la marcha, que no llegó, bien sabe usted, por el secuestro del Frente 34 de las FARC al gobernador Guillermo Gaviria y al asesor de paz Gilberto Echeverry. Y esperamos esa marcha 20 años después concluya hoy. Y Juan Benjumea está en Santa Fe de Antioquia para hacer el recorrido. Bueno, alcalde, vamos al grano de una vez. No sé si le contaron, se enteró. Ayer tuvimos aquí una discusión, un debate bien interesante con los concejales Babington Flores, presidente de esa comisión, que se reúne mañana a las 2 de la tarde, y con el concejal Daniel Duque, revisando las dos posturas. Y esto generó un movimiento en las redes sociales que demostró el interés y la importancia que este asunto tiene, porque es estratégico para el municipio y para el departamento. Hoy, después de la presentación del proyecto de acuerdo del año pasado, que se retiró en comisión, que hoy se trae nuevamente a la discusión, hoy, ¿cuál es la postura suya, alcalde? Yo le confieso, Felipe, que yo vi a mí me mandan un reporte de cuando están hablando de algún tema importante de la alcaldía, y me mandaron el reporte de la conversación que tuvieron ustedes ayer, y yo dije, bueno, creo que hay mucha desinformación y vale la pena que vaya y les cuente realmente qué está pasando en este tema, que es un tema que además no es de ahora. Hace unos años, en el gobierno de Aníbal Gaviria, UNE fue privatizado. Es decir, las acciones de UNE fueron vendidas a una empresa que se llama Millicom, pero no las vendieron todas. Dejaron una parte, es como que vendimos la mitad de la empresa, pero les dejamos las llaves a ellos. O sea, ellos manejan, controlan, gobiernan. Nosotros no podemos tomar decisiones sobre la empresa, si alguien tiene la línea mala, si tiene el internet malo, si no hay fibra óptica en la ciudad, no podemos tomar esas decisiones. Y eso ha hecho que la ciudad incluso haya perdido el liderazgo que tenía en telecomunicaciones en el país. Medellín era tremendamente potente. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, solo 3.000 conexiones de fibra óptica, mientras que Bogotá no se mide en miles, sino en porcentaje, 30, 40, 70%. Nosotros nos hemos ido quedando, entre otras, porque dentro de ese acuerdo que se hizo en el pasado, cuando se vendió el control de UNE, se le puso una cláusula a EPM, se llamaba la cláusula del non-compete, es decir, EPM no puede hacer nada en telecomunicaciones en medio de la cuarta revolución industrial. Yo, como presidente de la Junta, cada vez que vamos a hacer un proyecto interesante de EPM nos dicen, no, es que hay una cláusula con UNE que dice que no podemos competirle. Entonces no podemos hacer nada de tecnología, no podemos hacer nada de información. Si queremos hacer una red neutra no la podemos hacer por EPM, eso es un enredo tremendo. Pero adicionalmente, como les dije, no se vendió todo. Se vendió una parte, y la otra, que realmente es la mitad de la empresa, se quedó allá. Es una plata pública que ellos administran. Es decir, sí hay unos recursos públicos, pero están administrados por Millicom. Y cuando nosotros estábamos en ese tiempo, nosotros protestando por la venta de UNE, yo creo que es uno de los peores errores que ha cometido Medellín en la historia, haber vendido a UNE. Nosotros peleamos tanto que al final EPM nos hizo caso en algo, y es que dejó una pequeña cláusula. ¿Y qué dice esa cláusula? Que si eventualmente nosotros nos damos cuenta que el negocio no está saliendo como nos decían en ese momento quienes gobernaban, si no nos está dando utilidades o están manejando mal la plata pública, que es pública la que hay que defender, entonces nosotros teníamos una opción de salida que no perdiera plata o que no se perdiera el patrimonio público. A eso se le llama la cláusula de protección del patrimonio público. Y yo, para explicar esa cláusula, porque incluso me hubiera gustado que alguien me hubiera preguntado, hubiera dicho, explíquenme esa cláusula, porque esa cláusula es tan importante. ¿Qué es lo que dice esa cláusula? Que lo decía el concejal Daniel Duque, lo decía el concejal Babington, pero realmente no explicaron la cláusula.
y la cláusula hay que explicarla. Lo que dice la cláusula, por acá me trae un tintico. Adelante, alcalde. Y salud, que aquí nos gusta brindar con Muchas café. Gracias, hombre. Pero entonces yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender cuál es la situación de UNE hoy. Eso es como que ustedes tienen una casa, Paula tiene una casa. Entonces tiene una casa, es su casa, así era hasta antes de la venta. Pero resulta que tú haces un negocio con Felipe. Entonces le vendes la mitad de la casa a Felipe, pero le dejas las llaves a él, el control, las llaves. Tú no puedes volver a tu casa. Ya la casa es de Felipe. Felipe está en su casa. Tú solo puedes pasar por el frente y ver la casa. No puedes ir en lo absoluto. La pregunta es, si esa casa valía 100 millones de pesos, entonces tú tienes 50 millones de pesos. Pero si dependiendo si de las llaves que tiene Felipe me queda mi plata, porque si hay utilidades de... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y esa, yo creo que ahí es donde nos vamos a encontrar el punto más interesante. Entonces, depende de las utilidades, porque ya no es tu casa. Ya no depende del valor. Alcalde, excúseme, le interrumpo. Bueno, estamos explicando la cláusula. No, la cláusula Perfecto. es muy importante, esa hay que explicarla. Pero, ¿qué pretende el proyecto de acuerdo este que mañana a las 2 de la tarde en Comisión Primera se va a debatir, que fue presentado por su gobierno? ¿Cuál es la intención de este debate? ¿Para dónde va este asunto? Activar esa cláusula, activar la cláusula de protección del patrimonio público. Entonces, vuelvo al ejemplo. Era la casa de Paula, te la vendió a ti y te dejó las llaves a ti. Y además, la regla es sencilla, tú no puedes volver a la casa. Esa casa que valía 100 millones de pesos, supuestamente 50 millones son tuyos. Pero si tú le vas a vender esa casa a alguien en el mercado, tú me la vas a vender a mí, yo te digo, no, yo no te compro esa casa. Si yo no puedo ir allá. Pero entonces tú me dices, pero te da utilidades. Bueno, vamos a ver las utilidades. Esa plata, recuerden, es una plata pública administrada por un privado, la mitad de la plata. Claro. Resulta que el dueño, que es Millicom, de las llaves, nos acaba de decir, oiga, el año pasado perdimos 500 mil millones de pesos. Entonces, volvemos al ejemplo de la casa. Tú eres la dueña del 50 millones de pesos de la casa, Felipe es dueño de la casa, él tiene las llaves, y él te toca la puerta y te dice, óyeme, perdimos una platica. Y te va a dar otra noticia. Resulta que hay que hacer unas reparaciones el próximo año, y va a necesitar que tú saques unos 20, 30 millones de pesos. Entonces, ¿eso es un buen negocio para ti? Así como está planteado. Alcalde, pues ahí tengo mis dudas porque la proyección del mercado de las telecomunicaciones es bastante buena. Yo les voy a hablar. Hay que mirar entonces, les voy a hablar de eso. Ya eso es otro cuento. Yo creo que yo soy el alcalde que más sabe de telecomunicaciones que ha tenido Medellín. Yo fui viceministro de telecomunicaciones, de TICS. Me tocó ver, cuando era viceministro de TICS, un caso similar a este que hoy lamentablemente estamos viendo. Y es el caso de lo que se llama Movistar, donde el gobierno nacional es dueño del 35%, pero pasa exactamente lo mismo. Lo administra un privado, que es Telefónica en España. ¿Y qué pasó? Mientras estábamos en mi gobierno, eso no es decisión mía, pero mientras estábamos en mi gobierno, como viceministro de las TICs, llegó Telefónica y nos dijo, oiga, ¿sabe qué? Hay que hacer unas reparacioncitas. Necesitamos 2 billones de pesos. Nunca le ha dado utilidades a la ciudad, al país. Y entonces el gobierno nacional tuvo que coger los impuestos de todos y darle 2, 3 billones de pesos a ellos y ya. Y esa plata no va a volver jamás. Pues lo mismo está pasando aquí. Pero entonces yo sí quiero celebrar algo, y es la cláusula. Ese es un mal negocio si no estuviera la cláusula. Ahora, Paula, que tenía esa casa de 50 millones, que no tenía la llave, que Felipe es el que maneja la casa, que no la deja entrar, que además le dice que hay unas pérdidas y además le dice que el otro año hay que hacer unas inversiones y que tú tienes que poner la plata. Entonces, resulta que tú dejaste una cláusula, dijiste, oye, si las cosas no salen como yo esperaba, entonces tú me tienes que comprar mi otra mitad. Ahora, Felipe le podría decir, pues yo te la compro en lo que la venden en el mercado, eso no vale nada en el mercado, porque ¿quién te va a comprar una casa así? Y tú le dices, no, la cláusula de protección del patrimonio público dice, no, vamos a valorar la casa y tú me tienes que dar la mitad del valor de la casa. Esa es la cláusula de protección del patrimonio público. Bueno, alcalde, ¿cuánto vale hoy la casa? Y en consecuencia, producto de la cláusula de protección del patrimonio público, ¿cuánto el sector público, cuánto EPM tiene ahí en este momento?
El próximo viernes, precisamente, EPM va a presentar cuánto vale lo que nos queda de la casa. El próximo viernes es mañana. Es mañana, sí. Mañana, es mañana. antes de la... Sí. Sí, ¿por qué? Entonces, esto es muy importante. El año pasado, el Consejo de la Ciudad dijo, pues hombre, ¿cómo vamos a salir a vender si no sabemos cuánto vale la casa? Entonces, Que eso es muy lógico, alcalde, es totalmente lógico. Es más, yo les voy a contar algo. Para mí, esta es la primera administración que sale a vender eventualmente, porque además todavía la decisión no está tomada, sin ganas. Porque, bueno, lo otro que no dije es muy importante, es esa cláusula tiene un periodo de vencimiento. Entonces, tú tienes tu casa, que no puedes ir, que te reporta pérdidas, que no te da utilidades y que Pero, además alcalde, el otro año, avancemos en el análisis, no repitamos el ejemplo que está claro. Ese es muy ¿Esa importante. cláusula es hasta cuándo? ¿Hasta 2024? Exactamente. Entonces, lo que dice es la cláusula es hasta, creo, agosto de 2024, cerrado el negocio. No que se active, no, cerrado el negocio. Es decir, si en agosto de 2024 no se ha cerrado todo el negocio, entonces muere la cláusula y de alguna manera Felipe se queda con la casa. En este caso es Millicom se queda con la casa. Que tú no vas a poder vender eso. Él nunca te va a comprar eso porque no le interesa, igual ya tiene las llaves de la casa. Entonces, en definitiva, lo que estamos es ante un detrimento patrimonial que es el que advertimos nosotros cuando llegamos a la administración. Lo que le dijimos a la ciudad y le dijimos al consejo, de forma muy clara, no hay concejal de Medellín que no entienda esta cláusula. La entienden tanto que ellos mismos le pidieron a Millicom que por favor la extendiera para que diera tiempo. Porque además no hay concejal de Medellín que no sepa que esta plata no le llegaría a esta administración. Esa plata le llegaría a la próxima administración. Entonces, nosotros si tenemos que hacer eso, lo hacemos en favor de la próxima administración, no la nuestra. Entonces, imagínense, yo estoy asumiendo el costo político de tener que ser, porque además, ¿qué va a hacer la oposición? Va a decirnos que el alcalde vendió. Muy fácil decir eso, cuando no se entiende el tema. Pero lo que no saben es que hay una cláusula, que se puede perder una plata y que esa plata va para el próximo gobierno. Alcalde, discúlpeme, lo interrumpo a propósito de lo que acaba de decir. Usted asumir el costo político va a decir, el alcalde vendió. Todas las decisiones hay que analizarlas y mirarlas en contexto. Cuando se tomó la decisión de vender el 50% de UNE, había un contexto diferente, sobre todo en términos de telecomunicaciones. Y no es para defender ninguna administración, pero yo recuerdo que en aquella época se decía que EPM no tenía el músculo financiero en ese momento para competir internacionalmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Por eso se tomó la decisión. Ahora, Eso es lo que pasa cuando hay administraciones que no saben de telecomunicaciones y de tecnología. Creo ser quizá uno de los expertos más importantes en el país en tecnología. Pues he ocupado algunos de los cargos más importantes que da el país en tecnología. Además, vengo de ser empresario de tecnología. Yo sé cómo funciona la tecnología. Hoy que están haciendo países como ciudades como Nueva York, muchas en el mundo, están creando incluso sus propias redes neutras en Estados Unidos, donde están las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo. Las ciudades están empezando a desplegar redes neutras, que es casi que la ciudad, cada una con su propia empresa de telecomunicaciones, porque hay algo que se llama, uno, la cuarta revolución industrial y otro, las ciudades inteligentes. En los próximos años nosotros vamos a ver cómo va a crecer la demanda de datos y cómo cada vez más los barrios que supuestamente no necesitaban fibra óptica lo van a necesitar. Por eso nosotros en esta administración tenemos este año un presupuesto de 60.000 millones de pesos para empezar a desplegar la red neutra. Lo queríamos hacer con EPM, no se pudo por la cláusula de non-compete con UNE. Entonces, yo a lo que quiero llegar es, vea, yo les voy a decir, yo ya, en términos de compromiso, yo ya hice lo que tenía que hacer. Le dije al consejo, aquí hay este problema. Yo no voy a mandar un secretario. Puede que esta sea mi última intervención sobre este tema. Esa va a ser una decisión del consejo aquí. Va a ser, porque además, ¿por qué voy a responder yo por la venta de algo de lo que no soy responsable? Eso se Pero, privatizó alcalde, en otro usted gobierno. ya ha analizado que tiene las fuerzas políticas en estos momentos. ¿Usted está seguro que ese proyecto le va a pasar? Mire, a mí me escribió ahora Marlene, que es ponente, me dijo... que además, valga decirlo, fue una de las personas que aprobó la venta alcalde, de las pero acciones de entonces, UNE. Pero dígame, entonces usted está a favor o está en contra del proyecto. Yo ahora lo que te he dicho siempre es, ahí hay una cláusula. Si esa cláusula se pierde, la ciudad pierde 2 billones de pesos.
pero no podemos dejar que se muestre como que es que nosotros queremos vender, porque aquí siempre ¿qué ha pasado? Es que los alcaldes venden para conseguir plata, para poder ejecutar proyectos. Nosotros no, esa plata no la necesitamos, no hace parte de nuestro plan de desarrollo, no la necesitamos en absoluto. Esa plata va para el próximo gobierno. Quien debe estar muy feliz es el próximo alcalde. Está diciendo, véalos allá, van a tener que vender, me van a dar 2, 3 billones de pesos y van a asumir ellos el costo político. No, aquí hay una cláusula que si no se ejecuta vale 2 billones de pesos. ¿Qué es lo mejor para mí? Lo mejor para mí como alcalde y para la ciudad. Que se extienda la cláusula. Que eso se decida después. Que lo decida el próximo gobierno. ¿Y eso es posible? Eso es posible si Millicom le responde al consejo. Los concejales le dijeron a Millicom, oiga Millicom, hágame el favor y me responde esta pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a extender esa cláusula? Y no han respondido. A Millicom le conviene dilatar. Entonces, un concejal ayer decía, ¿por qué ahora les importa? El señor Benjumea decía, es que es un momento inapropiado. ¿Cuál señor? Juan Carlos Benjumea. Juan Carlos Benjumea. Ya. Entonces decía, es un momento inadecuado y esgrimía algunos temas en relación al tiempo. Aquí este no es el tiempo. El problema es que a quien le conviene que aplacemos esto es a Millicom. Porque si se muere la cláusula, si se vence la cláusula, entonces ellos se quedaron con la plata, se quedaron con la casa. Entonces ya no solo privatizamos la mitad, sino que además perdimos la mitad de la plata. Esto hay que entenderlo, es como recuperar unos recursos públicos que hoy tiene un privado. Pero ¿y qué se sabe de la voluntad de Millicom? ¿Qué han podido ustedes desde la administración? Usted es un experto y lo ha dicho aquí 3 veces en temas de TIC. Seguramente tiene cercanías en estas empresas. ¿Qué le han dicho? ¿Ellos tienen la voluntad de dejar extender la cláusula o qué? A Tigo le molestó mucho que nosotros hubiéramos activado el proceso. Porque si fuera otra administración, hubiera dejado vencer la cláusula. Pero nosotros dijimos, presentamos eso en junio. Ellos se molestaron, llamaron indignados. Que por qué, que no sé qué, que no sé cuántas. Luego, en medio del proceso, porque al principio sí necesitábamos plata, pero como resulta que esta administración recuperó 4.3 billones de pesos de Hidroituango, entonces ya no es un problema tan grave. Para EPM tiene plata. Luego, les mandamos la carta a nosotros, la misma que mandaban los concejales. Y ellos nos respondieron a nosotros que no. Que no están dispuestos a extender la cláusula. Ahora, ya hay una respuesta en ese sentido. Pero a la alcaldía. A la alcaldía. Pero porque ellos creían que el consejo no iba a pasar el proyecto. Ahora, si el consejo ya le mandó una carta, 19 de los 21 concejales y los otros 2 concejales no la enviaron porque no alcanzaron a firmar. Es decir, de todos los partidos, Centro Democrático, liberales, independientes, todos los partidos le dijeron a Millicom, háganos un favor, extienda esa cláusula para que no perdamos esa plata y para no vender ahora. Porque al alcalde, pues, no le interesa ahorita meterse en ese cuento, pero si nos toca vender. Es decir, si usted no dice que sí, nos toca aplicar la cláusula, porque si no se pierde la plata y entonces es un detrimento ¿para quién? Ya no para mí. Nosotros ya desde la alcaldía presentamos el proyecto al consejo en junio y entonces Aura Marleni lo que me dice, alcalde, es que si yo no presento el proyecto, esto es un detrimento en el que yo tendría que responder como concejala. Porque si yo aplazo el debate y eventualmente entonces ya llega la Contraloría y dice, ahí se perdió tanta plata por no haber ejecutado la cláusula, entonces ya me van a caer es a mí por haber dejado perder esa plata. Ahora, alcalde, en lo político, y usted maneja las cuentas del Consejo, ahorita Paula lo planteó, entonces lo que va a ocurrir mañana es que pasa a plenaria. Porque es que eso está no listo. necesariamente. Es decir, la vez pasada la carga era Felipe, negativa al retiro, porque estaba Daniel Carvalho. Ahora mañana se supone eso va a pasar, ¿o no? No es cierto, por varias razones. Por ejemplo, a mí algunos concejales me han preguntado sobre el tema y yo les he dicho, ya le respondió Millicom, que le responda. Ahora, también denle un ultimátum a Millicom. Millicom, si usted no nos responde en tanto tiempo, damos por hecho de que usted está dilatando para que se muera la cláusula y la ciudad pierda los 2 billones que usted no está administrando, los 2, 3 billones que usted no está administrando. Entonces, aquí lo que hay es una administración responsable con los recursos públicos, que ha sido nuestra consigna desde el primer día. Esa plata no vendría para esta administración, para la próxima de EPM, ni siquiera de la alcaldía.
Alcalde, yo tengo una pregunta sobre ese tema. ¿Qué garantías hay de que esa plata no va a quedar amarrada a otro proyecto de la actual administración? Yo voy a decir lo siguiente. Lo primero es, no ha habido un alcalde que le haya tocado enfrentar tantos retos como este alcalde. Nos tocó una pandemia, nos tocaron las movilizaciones más grandes en la historia de Colombia. El periodo de lluvias más largo de la historia reciente de la ciudad con todas las inundaciones. Mientras en otras ciudades que vivieron lo mismo, los consejos y en general la sociedad, digamos las élites, le decían a los consejos, denle en plata al alcalde para que pueda enfrentar el desempleo, la falta de plata que genera una pandemia. La oposición aquí nos dejó solos. Nos dijo, ni un peso para la gente de Medellín. A nosotros nos tocó apretarnos el cinturón, trabajar el doble y ser más eficientes. Nos conseguimos la plata del Metro del 80 del Gobierno Nacional, 2.3 billones. Eso es más que la plata, por ejemplo, por la que se privatizó UNE hace unos 5 o 6 años. Esta administración le ha traído plata a la ciudad por todo lado y le ha ahorrado problemas a la ciudad por todo lado. Nosotros ya estamos cerrando nuestra administración. Ya algunos proyectos no los vamos a poder hacer por falta de plata. Pero esa plata no va a quedar adjudicada de una vez a un proyecto. No puede, por varias razones. La primera es que no entra en nuestra administración. La segunda es que entra es a EPM de la próxima administración. ¿Cierto? Ahora, seguramente lo que piensan es que van a perder otra vez. Entonces saben que seguramente gente más cercana a nuestras ideas va a estar gobernando. Seguramente. Pero pues eso es pronóstico futuro, eso no es presente. Alcalde, discúlpeme, vamos a cambiar de tema porque nos estamos haciendo repetitivos. Ya queda poco tiempo. Pero queda claro el tema, ¿alguna duda? Sí, queda claro que las fuerzas del ¿El alcalde quiere privatizar algo? No, el alcalde quiere recuperar una plata pública. Segundo, ¿el alcalde está influyendo en el consejo? Cero. Yo en el consejo he perdido debates todos los que quiera. Pero en este momento tiene las fuerzas a su Pero no favor. las uso. Mire, lo que Por la queda claro es independencia del que Consejo. Milicon no va a prorrogar, no va a extender la cláusula. ¿Por qué no las uso? Y queda claro que el Consejo, el proyecto va a pasar para que esa plata Depende del y Consejo. queda claro que mañana se entrega la cifra, el valor de... Mañana sí se entrega. ¿A mañana qué se hora entrega la CPM cifra. va a entregar ese No dato? tengo ni idea. Es más, yo me enteré por medios de la citación del Consejo para debatir el proyecto en viernes. Es decir, no fue acordado con la alcaldía. Fue un tema de la ponente. Eso muchos lo ponen en duda, ¿cierto? Pero Obviamente, es que no habíamos tenido una administración como la nuestra. Honesta, transparente, que realmente le da independencia al Consejo. Nosotros hemos perdido proyectos, los ponemos a debatir, vamos y presentamos nuestras ideas. La diferencia en este es que el costo político nosotros lo asumimos para ahorrarle plata a la ciudad, pero nosotros no somos los responsables de este proyecto. Ahora, alcalde, aquí entre usted Ni y vamos a nosotros- mandar, óigame esto, y se los prometo aquí, ni un solo secretario está autorizado para ir al Consejo, y se los digo de una vez a los concejales. Es decisión no de hay ustedes. necesidad. Es decisión de ustedes. Si usted fuera concejal de Medellín, mi querido Diego, y sabe que la ciudad va a perder 2 billones de pesos si no se ejecuta la cláusula, usted tiene dos opciones. O trabaja para Medellín y salva la cláusula, o le regala 2 billones a Milicon. Lo que vamos a ver en el Consejo, sí, es cuáles son los concejales que trabajan para los privados. Hay algunos concejales, cuando yo escucho al concejal Sebastián López o Daniel Duque diciendo que hay que aplazar el debate, yo digo, esta gente le quiere regalar plata a Tigo. Alcalde, pero así como usted no quiere que lo estigmaticen, yo creo que tampoco es justo No, que yo lo digo estigmaticemos de a frente, los de concejales, frente y sin ¿no? miedo. Ellos quieren aplazar el debate, le quieren regalar plata a Milicon. Plata pública. Las cosas hay que decirlas como son. Que si uno se va con rodeos, entonces ahí es cuando Medellín pierde plata. Alcalde, pero el argumento de ellos para aplazar el debate era que se desconocía exactamente el valor de lo que El de las valor. acciones. Si el valor se conoce mañana, seguramente van a acceder a que se haga el debate. El asunto es que seguramente se va a conocer unos minutos antes del encuentro de las 2 de No, la pero tarde. es que esta administración, ¿qué le dije yo incluso por Twitter, de forma clara al Consejo de la Ciudad? Hombre, voten cuando tengan la información. Eso sí, no dejen vencer la cláusula. Ahora, ¿qué es lo mejor para la ciudad? Milicon, hombre, extienda la cláusula. Hagan votos para eso. Si ustedes quieren a Medellín, los que están sentados aquí, tienen que estar en una de dos posiciones, no pueden estar en otra. Y no va a encontrar un concejal que quiera Medellín en otra posición.
o se extiende la cláusula para que quede para el próximo gobierno. Lo que no va a ocurrir. Puede ocurrir, porque ya la presión de 10. Pero ya Millicom dijo que no le interesa. No, a la alcaldía el año pasado, cuando no sabía que 19 concejales de todos los partidos le iban a decir, si usted no me extiende la cláusula, yo tengo que vender. Alcalde, para que cerremos este capítulo y pasemos, nos quedan apenas unos minutos, usted lo debe saber. Y entonces, ¿ese paquete a quién le interesa? ¿Quién quisiera comprar ese paquete? Lo primero es, a Millicom no le conviene la cláusula. ¿Por qué no le conviene la cláusula? De nuevo el ejemplo de la casa. Tú ya no quieres pagar, ¿tú para qué vas a pagar por lo que ya tienes? Entonces, lo primero es a quién no le interesa. No le interesa la cláusula a ellos. Ahora, si se activa la cláusula, Tigo tiene que salir a comprar. Porque no le interesa que le llegue otro al rancho. Porque si no, así no tenga la casa. Ahí viene la regla de la cláusula. La regla de la cláusula dice, si usted y yo, con el valor de la valoración, no nos ponemos de acuerdo, toda la casa, es decir, toda la casa completa, la salimos a vender y partimos por la mitad. Pues a ellos no les conviene perder el control de una de las empresas más importantes del país, que nosotros dejamos perder, porque era nuestra, era de Medellín, y ahora lo que tenemos es una empresa privada que administra unos recursos públicos, y esos recursos públicos el año pasado nos dijeron, oiga, perdí 500.000 millones de pesos, y me tocó endeudarme en 350.000 millones, antes de la valoración. Alcalde, dejemos, Diego, por ahora este asunto por acá. Creo que muchas cosas a propósito de esta conversación se aclararán mañana, tanto cuando salga la cifra del dato que entregará EPM como la reunión de la comisión a las 2 de la tarde. Pero anoten esta pregunta para que se la hagan pocos minutos. A cualquier concejal que se le siente aquí. Pregúntele, concejal, ¿y si se vence la cláusula qué? Solo háganle esa pregunta a los concejales. Está claro, alcalde, lo del Y cuando sienten a alguien aquí, le preguntan, concejal, ¿y si se vence la cláusula, cuánto pierde Medellín? ¿Y cuál va a ser su decisión con respecto a este tema? Todo parece indicar que eso no va a ocurrir, pero alcalde, mire, en otro asunto, revocatoria, ¿qué va a pasar? Estamos a un par de semanas de tener avances importantes. ¿Usted cómo la está viendo en este momento? ¿Ese proceso va a avanzar o se detiene aquí porque no se van a certificar esas cuentas? A ver, esa es una revocatoria muerta, yo lo dije hace mucho tiempo, es una revocatoria muerta primero porque cuando ellos ven que no tienen el apoyo popular, empiezan a hacer un montón de cosas que ya además han sido probadas. Se encontraron miles y miles de firmas falsificadas. Luego empiezan a buscar platas raras, audios que ustedes pueden publicar después de que yo termine esta entrevista, donde se demuestra que ellos estaban triangulando recursos, es decir, que habían unos donantes ocultos que no sabemos quiénes son, si son narcotraficantes, si son delincuentes, no sabemos quiénes son, pero unas platas empiezan a llegar a esa revocatoria, dineros oscuros porque no sabemos quiénes son, los meten a través de una corporación que, si mal no estoy, se llama Primero Antioquia o algo así, y luego la pasan como donación a la revocatoria. Pero adicionalmente, porque también hay que decirlo, lo voy a decir con todo respeto, luego empiezan a cometer un montón de torpezas adicionales. En otro audio se muestra cómo piden dádivas por firmas. Empiezan a ofrecer dádivas por firmas. Y la última es que en los papeles que le presentan al Consejo Nacional Electoral, ellos mismos pasan una tabla y la tabla dice los gastos. Y resulta que se les va un par de documentos adicionales. Y en el par de documentos hay gastos adicionales que se vuelan los topes. Entonces ellos dicen que es un lapsus, que es que se les fue unos papeles que no eran así, que esos papeles es otra cosa, que ellos ya... Pero las pruebas están ahí. Contratos y cosas que ellos mismos pasaron. No es decir, yo no hice nada, ni tumbé nada, no. Lo único que sí demostré es que a la contadora, por ejemplo, que es uno de los papeles que se les pasó, el contrato de la contadora decía que valía tantos millones el contrato. Y en las tablitas que pusieron en el Consejo Nacional Electoral, pusieron la mitad de la plata, pero el contrato dice otra cosa. Lo interesante es que después encontramos que en el Consejo de Medellín, en la unidad de apoyo de un concejal, está el resto de la plata pagada. Pues al menos coinciden los montos. Entonces ahí es una revocatoria realmente muerta, pero realmente, también les voy a decir, yo estaba listo para ir a las elecciones, preparado.
¿Usted cree que eso no ocurrirá? ¿No se va a convocar la elección Yo creo revocatoria? que tendrían que hacer muchas piruetas, porque es que ya el fondo de campañas del Consejo Nacional Electoral, que es una entidad independiente a los magistrados, ya certificó las irregularidades. Yo me di cuenta de las irregularidades por el certificado del fondo de campañas. Entonces, el fondo de campañas dijo, aquí hay una serie de irregularidades, y ahora entonces los magistrados tendrían que votar en contra de lo que dice el fondo. Alcalde, yo entiendo que haya irregularidades y es posible, y eso lo dirá el Consejo Nacional Electoral en su decisión, pero ¿no es muy atrevido decir que esos dineros pueden venir del narcotráfico? Pueden venir de cualquier parte. Es que la democracia es un tema muy serio, Diego. Uno no puede... Y el derecho también. En un tema tan delicado como es la democracia de un país, triangular recursos. Es que el audio está, pongámoslo. El audio Pero está. en el audio no dice en ninguna parte que son dineros oscuros o que provienen no sabemos de una... qué son. ¿Usted por qué oculta plata? ¿Por qué oculta a los donantes? ¿Quiénes son? No lo sabemos. La democracia es un tema muy serio. Nosotros estábamos listos, pero no todo el que oculta plata es narcotraficante. no sabemos. Pueden ser narcotraficantes, delincuentes, puede ser cualquier persona. Y puede ser cualquiera. ¿Qué le he pedido yo a la Fiscalía General de la República? Que se sepa el nombre de quienes pusieron la plata ahí. Porque además les voy a contar una cosa. ¿Y se puede solicitar esa, no, es que ese listado con nombres y apellidos? Se va a saber quiénes son los donantes verdaderos. Y les voy a contar una cosa. En Colombia eso va a cárcel. La democracia es un tema tan serio que hacer lo que ellos hicieron, los del comité revocatorio, de ocultar los donantes en Colombia da cárcel. Y los donantes pueden tener sanciones muy graves por haber puesto plata por debajo y oculta para financiar un proceso en el que se falsificaron firmas, en el que se daban dávidas por las firmas y en el que se han encontrado toda una serie de irregularidades. Esa revocatoria, lo que pasa es que los medios de comunicación les han dado pasito, porque, por ejemplo, ¿cómo es que ese escándalo de los audios de la triangulación de recursos no lo han sacado los medios, como debe ser? Sáquenlo, pónganlo. Yo termino esta entrevista y lo ponen ustedes. Estos son los audios que dice el alcalde. Y ahí se escucha clarito al concejal del Centro Democrático diciendo que la ley dice que tiene que ser a través de esta cuenta, pero yo, dice el concejal, les he creado una fundación para que ustedes donen allá y yo me encargo, yo busco la forma, lo dice así de forma clara, de pasar esta plata de aquí para allá. Eso es un delito en Colombia, eso va a cárcel en Colombia. Estamos ante, evidentemente, la comisión de un delito. ¿Usted puso la denuncia, alcalde, por Claro, eso? y yo estoy seguro que eso va a avanzar. Y tiene que avanzar, porque si no, ¿qué pasa? Que siguen con el cuento de a punta de trampas, de fraudes, de mentiras, no dejando gobernar a los alcaldes. ¿Dónde estaríamos hoy donde nos hubieran dejado gobernar? Si así hemos hecho el metro de la 80, el Metro Plus de la Oriental, entregamos Picacho, estamos entregando computadores a los niños de Medellín, ¿dónde estaríamos hoy donde no hubieran hecho todas estas trampas y toda esta mezquindad? Ayer ya declararon en segunda instancia que Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia en su momento, promotor de la revocatoria, lo condenaron por nexos con grupos criminales y narcotraficantes. Nosotros hemos dado una batalla muy dura y contra su hijo, que yo lo llamo colérico hijo del señor, que es concejal de Medellín, Alfredo Ramos. Nos hemos dado una batalla muy dura, pero no nos hemos achicopalado, de frente y sin miedo, porque sabemos que lo que estamos defendiendo son los intereses de los ciudadanos. Pues, alcalde, le agradecemos mucho su presencia, por supuesto, frente a la revocatoria y lo que ocurrirá en los próximos días. Esta es su versión, hay otras posiciones, por supuesto, al respecto. Gracias, alcalde, por acompañarnos. Lo esencial, poder conversar de lo que ocurrirá con esta situación de Unemillicon, que mañana tiene un día trascendente. Hay mucho de qué hablar. Invítenme más, que es que ustedes generalmente dan una versión. No, señor. No, aquí usted está invitado siempre. Son los invitados. Entonces, invítenme más para yo contarle la otra. Eso está muy bien. Y aquí conversaremos las veces, alcalde, que sea necesario. Usted siempre ha estado invitado. De hecho, ha venido en otras
oportunidades y aquí lo que hacemos es informar y los invitados que traemos dan sus versiones, como usted acaba de dar las suyas frente a un Emilicon y frente al caso de la ciudadanía le conviene saber muchas verdades. ¿Y le gustó el cafecito? Pero también, alcalde, recuerde que en muchas oportunidades lo hemos invitado y no ha podido venir o nos ha cancelado. Es cierto, es cierto. Usted también es así. Alcalde, gracias. Yo quiero agradecerles mucho de verdad la invitación, alcalde. a los ciudadanos, agradecerles por escucharme, decirles que estamos trabajando con honestidad, con transparencia y sin miedo. Más elementos de juicio para que ustedes valoren. Ofrecemos los escenarios, planteamos los puntos de vista y se sacan las conclusiones. Una pausa y sigue este consejo de redacción.